Hoy es 6 de julio de 2021. Me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de la denominada Cuarta Revolución Industrial, que bueno, vamos a directamente a compartir la pantalla. Espérenme. A ver, ¿dónde estamos? Muy bien. Ahí está. Ya están viendo, ¿verdad? Están viendo mi Ya se presentación. ve, profe. Muy bien, gracias. Bueno, se ha hablado mucho, ustedes saben, el concepto es relativamente nuevo, data de 2016 en la reunión del Foro Económico Mundial que aglutina a los representantes de las más grandes compañías del mundo, los intereses capitalistas del mundo, en un pueblito muy pequeño que se llama Davos, en Suiza, se reúnen cada año. Y en él se han discutido temas que pues parecen ser como la agenda ideológica del capitalismo contemporáneo. Klaus Schwab, el autor de este término, la Cuarta Revolución Industrial, también es fundador de este foro económico de Davos. Entonces, bueno, están muy ligados. Me parece que pues puede, digamos, lo pongo o lo digo en términos de que sepamos de dónde viene, pero independientemente, digo, no vamos a estigmatizar, me parece que sí contiene fuertes elementos concretos, objetivos, que marcan eso, que efectivamente estamos en un momento de coyuntura, ¿no? De quiebre de la historia. Es decir, la historia que la vida como la conocemos, como lo conocíamos en 2010, no va a ser la misma que vamos a tener cuando 20 años después, en 2030. Me permite poner aquí un cuadro de Van Gogh, ¿no? Un tipo que representaría prácticamente lo contrario, ¿no? Más bien, él manifestaba los sentimientos, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las líneas de esta lo que él denomina cuarta revolución industrial? Pues ya son más que sabidas, es un tema común para ustedes, pero bueno, no está por demás señalarlo. La comunicación en tiempo real. Bueno, y qué mejor ejemplo que ahorita, ¿no? ¿Dónde estamos? Seguramente habrá personas aquí que están a cientos de kilómetros, si no es a miles de kilómetros. De todas maneras, y ustedes son testigos de ello, aquí en este espacio, hemos tenido personas que nos han acompañado desde otras latitudes, literalmente, ¿no? Desde el otro lado del mundo y sin problema, ¿no? La comunicación en tiempo real es algo que ya nos acostumbramos a ella, ¿no? WhatsApp, Facebook, etcétera, pero que eso era algo sumamente, no era pensado, no era posible conseguirlo pues hace 100 años, ¿no? Quizás ni hace 50. El almacenamiento de la información, bueno, también, bueno, el texto sí lo leyeron, pero bueno, ustedes lo saben, su costo del almacenamiento de la información se ha reducido considerablemente, ¿no? Me parece, por ejemplo, que en la actualidad a las y los niños de primaria, de la educación pública, no sé si todo el país, pero creo que por lo menos de la Ciudad de México, ahora que estamos en pandemia, se les dio una cuenta de Microsoft, se les asignó cuenta, donde el almacenamiento es prácticamente ilimitado. Bueno, y de todas maneras, bueno, aquí nosotros con nuestra cuenta de Google, que creo que muchos de ustedes, muchas y muchos tenemos, pues nos da 15 gigas gratuitos, que créanme, sus servidores, ahorita con todo, inclusive con los videos que hemos subido, etcétera, no ha ocupado ni la tercera parte, ¿no? Entonces el almacenamiento de la información se ha abaratado muchísimo, ¿no? La cuestión esta de la inteligencia artificial es algo sumamente sorprendente, ustedes volverlo. O sea, también digo, tal vez no se percaten porque cuando nacemos con ello, pues no nos damos cuenta de su magnitud. Pero todas y todos conocemos aplicaciones como Waze, donde le puchamos un botón en la pantalla de es más, del automóvil, ¿no? Eh, llévame al Auditorio Nacional y el aparato dice, bueno, cambiando a Waze, etcétera, y nos proporciona la ruta más óptima, ¿no? Esa capacidad de inteligencia artificial es increíble, ¿no? O sea,
espero lograr transmitir la admiración, no de una persona generacionalmente, digamos, más grande en términos de edad que ustedes, ¿no? Sino en general, técnicamente eso es increíble, cómo se ha podido hacer esas transformaciones. Pero bueno, eso es para el tráfico, ¿no? Imagínense todas las posibilidades que tenga la inteligencia artificial. La robótica, pues es un tema no nuevo, pero pues ahora avanza también a pasos agigantados. Y no solamente, bueno, y no en los caminos en los que nos tenían acostumbrados las películas de ciencia ficción, ¿no? De los robots como humanos, ¿no? Sino los robots como aplicaciones que pueden realizar muchas cosas y que tienen un cierto grado de automatización. Eh, es más, por ejemplo, no sé, quizás alguno de ustedes tiene un robot en casa. Yo alguna vez compré hola, profe, un ¿Qué dron. tal? Buenas tardes. Un dron, no sé si lo consideres como No, porque tú lo robot. manejas, ¿no? Sí, 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 no. Tú lo manejas. No, pero Es, ya hay robots comerciales. Yo, su servidor, tengo ganas de comprarme uno, porque una aspiradora, ¿no? Es una aspiradora que, La eh, rumba, ¿no? perdón, Sí, hay unas que se llaman rumba, ¿no? Que son muy famosas. no lo sé, digo, de pronto tampoco, bueno, no, digo, no voy a hacer comerciales, digo, vamos a mencionar varias marcas. No lo sé, pero pues las venden en Liverpool o las venden por internet, ¿no? Y ya les pregunté, pues cuestan 7,000 pesos los aparatitos. Eh, tú lo programas, si hay porque yo decía, bueno, yo tengo la planta alta, pues tengo evidentemente una escalera, ¿cómo se le hace para que no se caiga solito, ¿no? No, se le pone un dispositivo ahí donde tú le estás marcando dónde no va a avanzar. Y bueno, es más, cuando se descarga, va y solito se enchufa, ¿eh? Se carga. Y te avisa cuando su depósito de basura está lleno, y cosas así, ¿no? Y hace la tarea cada día, etcétera. O sea, ese es un robot, que, digo, puede hacer una actividad simple, pero imagínense todo, o sea, esa es la punta de lanza de todo lo que vamos a ver en el futuro. Por favor, Pedro, habías levantado la mano. No, profe, nada más le iba a preguntar si justo contaban esos robotitos que barren y trapean. Bueno, hay unos que como que refriegan, nada más tienen como una microfriba que se moja y hace como si trapeara. Pero así no era mi pregunta, nada más. Pero pues ya usted lo mencionó. Bueno, sí, digo, pero el día de mañana nos falta. Y bueno, está junto o viene acompañado de esta cosa que se llama Internet de las Cosas, donde, pues, bueno, digo, aquí no los han platicado con mayor detalle, pero pues, significa ponerle un dispositivo de localización y de control remoto a las cosas, ¿no? Me parece que esta cuestión de que nuestro refrigerador, nosotros estamos no sé, en cualquier lugar del mundo y que nos diga, ya se te va a caducar la leche, ¿quieres que haga el pedido? Eso es lo de menos, ¿eh? Eso me parece hasta frívolo, ¿no? Pero en general el Internet de las Cosas tiene una aplicación, un avance impresionante, ¿no? Desde la optimización de la energía, o sea, simplemente que se consuma la energía, la luz, ¿no? Que solamente donde estemos, un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Y bueno, pues también los vehículos autónomos. También creo que solamente nos limitamos a la idea de un carro, ¿no? En el cual nos subamos y nos podamos dormir. Creo que eso es solamente también una parte. Si se fijan, ya estoy diciendo varias veces así como que lo que tenemos ahora es solamente una fracción de las posibilidades. Porque efectivamente lo que yo creo, y esto o sea, no es bueno, sí lo he leído por ahí, pero es más como de mi cosecha, que no, digamos, la posibilidad técnica está ahí, pero ¿a dónde se va a aplicar? O en los términos de Schumpeter, la investigación ya está desarrollada, la posibilidad técnica, y en dónde se van a aplicar las innovaciones, creo que todavía no tenemos muy claro de dónde puede estar. Déjenme les explico, por ejemplo, que en Japón, allá por los años 70, desarrollaron un instituto de prospectiva, algo que nos haría falta también en México, es decir, pensar en el futuro, qué va a haber en el futuro y en términos de eso, de los problemas que eventualmente se presentan en el futuro, pues trabajar ahora, ¿no?
Y si ahora revisamos lo que en esos años pensaban los japoneses, bueno, a lo largo de mucho tiempo de esos institutos, ¿saben cuánto le han acertado? A casi nada, a casi nada. O sea, nadie, por ejemplo, anticipó la llegada del mouse, ¿no? Del celular, o que el celular pudiera hacer tantas cosas, etcétera. Entonces, por eso me atrevo a decir que estas visiones o perspectivas actuales que tenemos de un vehículo autónomo en el cual le puchamos a nuestro celular y quiero una pizza y va a venir un dron, bueno, volador o un carrito eléctrico circulando por las calles y nos va a traer nuestra pizza, eso es, creo que solamente muy limitado, muy limitado. Creo que van a tener un conjunto de aplicaciones muy grande, que todavía no lo percibo. Y que creo que muchos no lo ven, no lo ven. Ya cuando lo tengamos aquí, vamos a decir, ay, sí, era obvio, ¿no? Estaba clarísimo, sí. Pero antes no lo podemos, creo, bueno, no es de que no lo podamos en términos de una incapacidad, sino creo que tenemos, al menos su servidor y muchos otros, bueno, pero hablo por mí, no sé hasta dónde pueda llevar la aplicación de estas cuestiones de los vehículos autónomos. Porque además, el mismo concepto de vehículo va a cambiar. Ya no va a tener que ser el carrito de 4 llantas, etcétera, sino van a ser otras muchas cosas, ¿no? En fin, y donde, pues, por supuesto, también me parece que un área de desarrollo impresionante es la impresión en 3D. El autor, por ejemplo, bueno, más adelante señala, ¿no? Si lo leyeron el texto, señala que para 2025 ya va a estar en operación, digamos, circulando por las calles, un vehículo impreso en 3D. No sé si han tenido oportunidad de ver estas impresoras 3D. Por ejemplo, bueno, van con dos especies de inyectores, pues van fusionando silicones, ¿no? Y los van solidificando, etcétera. Pero resulta que tienen tan la capacidad de que, bueno, yo lo he visto, imprime, por ejemplo, herramientas con elementos móviles. No sé si conozcan, por ejemplo, un perico, ¿no? O sea, sí conocen los pericos estos, o pongamos unas pinzas, ¿no? Más fácil, más asequible. O sea, pueden hacer eso, de tal manera que cuando ya acaba de imprimir, ustedes tienen unas pinzas movibles. O sea, se mueven, o sea, operan como si fueran pinzas. Claro que en la actualidad estas todavía son como de silicones, como de plástico. Pero se piensa que el día de mañana pues van a poder, en teoría, digamos, los nanobots que van a trabajar la impresión en 3D, pues prácticamente van a estar amontonando átomo por átomo para diseñar algo tan sólido como el acero. Yo creo que no va por ahí tanto eso, ¿eh? Creo que por el momento, en el corto plazo, pues va a salir todavía más barato fabricar un automóvil como ahora estamos acostumbrados, pero sin duda va a tener muchísimas aplicaciones desde la impresión en 3D. Por ejemplo, el reemplazo de huesos, ¿no? Un hueso, ¿no? Se me quiebra, bueno, se me quiebra o quedó literalmente machacado. Lo pueden volver a hacer con materiales, pues obviamente que sean aceptados por el cuerpo humano, que no sean rechazados, y ponerlo, o sea, sustituirlo. Entonces, esas cosas tendrían muchísima utilización y, bueno, tienen un amplio horizonte, ¿no? Pues la biotecnología, que bueno, pues ya se ha comentado, ¿no? Desde elaborar o producir carne sintética, nuevas formas de vida, etcétera. La nanotecnología, bueno, la ciencia de lo pequeño, en fin. Bueno, fuera de este primer círculo, pues la secuenciación genómica, pues que es literalmente entrar a las entrañas de la vida, ¿no? Podemos ya diseñar seres, ¿no? Bueno, siempre lo hemos hecho, ¿no? La vaca que conocemos ahora, pues no existía hace 10,000 años. La vaca actual ha sido producto de la cruza, la manipulación de muchas generaciones de campesinos y ganaderos. Pero la cuestión ahora es que esa modificación que se logró durante 10,000 años,
la podemos lograr bueno, se puede lograr, no es de que podamos, ¿no? En muy, muy poco tiempo. Y bueno, pues hay nuevas energías. Recuerden esto, acuérdense que las revoluciones industriales estaban asociadas a una fuente de, bueno, a un producto, a un invento que aprovechaba una fuerza motriz, como es el motor de combustión interna, como fue el motor a vapor, etcétera, pero también a una fuente de energía. Entonces, bueno, recuerden que la fuente de energía durante la primera revolución industrial, pues fue el carbón, ¿no? La segunda fue el petróleo. Pero ahora tenemos, también está ya muy cerca las energías renovables. Yo no lo sé también si alguna o alguno de ustedes en sus casas tienen fotoceldas. ¿Tienen fotoceldas para convertir la luz solar en energía eléctrica? Pregunto. Aldo, por favor. Sí, bueno, en casa de mi papá tiene para calentar el agua para bañarnos y así, tiene unas sendas solares. Bueno, Y pero ahí para hay- calentar el agua. Bueno, y esa era la segunda pregunta, ¿no? Porque también digo, no, bienvenido a tu comentario, por supuesto, porque en la casa, mi casa, que es su casa, pues tengo calentador solar de agua, pero es todavía muy simple, es muy rudimentario. Y el siguiente paso es la conversión a electricidad. Pero el día de mañana se van a abaratar mucho, vamos a tener incluso, pues generadores eólicos, ¿no? De tamaño casero, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Y bueno, la computación cuántica, que es toda un área que, pues está como, todavía, todo esto lo hace todavía más pequeño, ¿no? Y a una escala mucho, mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora los electrones, no, ni siquiera los átomos, ¿no? Sino son los electrones los que establecen el cómputo, y está, creo que bien dicho. No me voy a extender mucho en esta parte, pero bueno. ¿Y todo esto va a afectar qué? ¿Todo esto va a afectar qué? Pues nada menos y nada más que todo. Nos va a afectar todo. Todo. Esta es la revolución. Tenemos la fortuna, yo, bueno, no exactamente tengo temor, puedo ser pesimista, pero también tenemos la fortuna de vivir en esta época en la cual se está transformando todo. La forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo vamos a trabajar, si es que el trabajo todavía va a existir en un futuro, pues el trabajo humano, ¿no? Y la forma de vivir. O sea, no es poca cosa. Se nos va a ya lo está haciendo, ¿no? Digo, estamos aquí en estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ya cambió, ¿no? Yo no sé cuántos de sus profesoras o profesores les pidieron que vieran videos en YouTube, y, bueno, videos en general. ¿A algunos se los pidió? Parece que no, pero ya es un hecho que el día de mañana vamos a estar así. Bueno, aprendemos muchísimo de estas plataformas, etcétera. Y bueno, también la de relacionarnos, ¿no? De amistad, etcétera, pues cambian, ¿no? Cambian muy radicalmente. Y pues por supuesto las formas de vivir. No es poca cosa. ¿Cuáles son digamos, las razones que fortalecen la hipótesis de que existe una cuarta revolución industrial? Bueno, pues primero la velocidad, es decir, que el cambio se está realizando a gran velocidad. Más o menos por 1890, si no mal recuerdo, ahí se me van a disculpar, pero se puso como a la venta las primeras bombillas eléctricas, focos, pues los primeros focos, las lámparas incandescentes. Bueno, 60 años después, o sea, para 1950, 1960, muchos poblados en el mundo, y no pequeños, aún carecían de o aún no disfrutaban el uso de estas lámparas, ¿no? En la actualidad, los primeros celulares, bueno, hace unos 30 años, pues, se pusieron a la venta, pero 20 años después, o sea, tan solo 20 años después de que salió el primer celular comercial, había más de 2,000 millones de celulares. Nada más y nada menos. Y en la actualidad, bueno, ni les digo, ¿no? Y las líneas. Seguramente en su casa, en su hogar, con su familia,
pues cada uno tiene ya su propia línea telefónica. O sea, bueno, su celular, pues eso es increíble. Entonces, los cambios se están realizando a gran velocidad. Ya aquí ya nos han platicado igual como en el pasado la investigación puesta en marcha, etcétera, de una vacuna para una enfermedad cualquiera dilataba de 10 a 12 años. Y en la actualidad para el COVID-19, pues ha dilatado un año, ¿no? Un año menos. La amplitud y la profundidad, bueno, pues es que amplitud no solamente en su forma de manifestación territorial, sino que abarca múltiples tecnologías, ¿no? No se limita solamente a la energía o a un invento, un producto o una forma de hacer las cosas, sino combina absolutamente todo, ¿no? Y pues impacta a todos los demás sistemas, ¿no? A los países, a las empresas, a las industrias, a la sociedad, y algo que faltó aquí muy importante, al Estado, ¿no? La forma como se administra una sociedad. Por favor, si tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, no me voy a detener mucho en los antecedentes. Ustedes ya lo hemos platicado, que yo señalo, bueno, lo retomo de diversos autores, que el gran elemento que hace a los seres humanos diferentes a los animales es la revolución agrícola. Bueno, ya lo hemos descrito. La segunda revolución industrial pues se da hace unos 300.000, bueno, en el último tercio del siglo XVIII, con la máquina de vapor, etcétera. La segunda revolución, según, bueno, esa sí está muy reconocida, ¿no? Digamos, tipificada ya, prácticamente aceptada por muchísimos teóricos. Se da a finales del siglo XIX, bueno, pues incluye la electricidad, la cadena de montaje, el motor de combustión interna, que daría pie pues a los automóviles, a los electrodomésticos. Y el autor Klaus Schwab habla de la tercera revolución industrial que tendría lugar en la década de los 60, pues con la revolución que hizo la introducción de las computadoras, ¿no? El Internet. Pero bueno, estaríamos viviendo, digamos, los efectos de esta revolución, aunque no se han desarrollado lo máximo, pero ya antes de que se logre su total expansión, ya viene a sustituir, bueno, no a sustituirla, sino a sobreponerse la cuarta revolución industrial. ¿Cómo está constituida esta cuarta revolución industrial? Pues por estos elementos, ¿no? La revolución digital, el Internet ubicuo. ¿Qué significa eso? Pues que está en todas partes y al mismo tiempo. Y móvil, la existencia de sensores cada vez más pequeños, más baratos y más potentes. Ya, un reloj, un smartwatch, lo saben, nos identifica dónde estamos, pero también puede reportar nuestro estado de salud y un largo etcétera, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial. Entonces, el autor pues marca que es a partir de este siglo cuando se llevan a cabo estos desarrollos. Entonces, pues estamos viviendo en pleno expansión esta revolución, esta cuarta revolución industrial. Se habla también, bueno, en Alemania en 2011 se establecieron programas para desarrollar esto de la industria 4.0, en el cual, bueno, se pretende modificar la forma en cómo se produce. Es una revolución total en las cadenas globales de valor, mediante, pues, la creación de fábricas inteligentes, ¿no? En este caso, pues, todos los sistemas de fabricación, los virtuales, tanto los virtuales como los físicos, cooperan de una manera flexible y de manera simultánea en cualquier lugar del planeta, ¿no? Esto permite, bueno, pues la personalización de los productos y la creación de nuevos modelos de operación. Nosotros hemos manejado modelos de gestión de la fuerza de trabajo o modelos productivos. Y se acuerdan que en alguna sesión pasada yo lanzaba la pregunta provocadora de cuál modelo productivo deberíamos emplear, si el Fordismo, el Toyotismo, etc. Aquí lo que nos presenta el autor es que pues más bien los modelos productivos van a ser adaptados, ¿no? O sea, en algún momento vamos a producir en masa y al día siguiente vamos a producir en forma, digamos, honesta, ¿no? Pero más aún, yo creo,
¿Sí han oído hablar ustedes de la flexibilidad del trabajo o del trabajo polivalente? ¿Alguien que nos diga si ha escuchado hablar de estos términos? ¿Qué es el trabajo polivalente? Bueno, un trabajador polivalente es aquel que puede realizar diversas actividades o que, digamos, el patrón lo contrata para realizar diversas, ¿no? O sea, desde el diseño, el ensamblaje, etcétera. Eso, bueno, no me voy a meter mucho en términos de sus implicaciones como para la mayor explotación de la fuerza de trabajo, pero pues no es muy buen visto porque justamente ocurre eso, que se eliminan los espacios o poros en los cuales el trabajador estaba inactivo y pues en esos espacios huecos se le pone a trabajar en otras actividades. Bien, pues yo creo que lo que va a surgir el día de mañana, si no es que ya hay en varios lugares, no solamente va a ser la ampliación del trabajo polivalente o del trabajador polivalente, sino de la fábrica polivalente. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues que en este mes o esta semana vamos a producir autos y la siguiente semana vamos a producir carrocerías de camioneta y la próxima semana vamos a producir bicicletas. ¿Por qué? Pues porque las fábricas van a ser tan flexibles que van a permitir hacer eso. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? ¿Les parece? Sí, sin embargo, pues hay varios problemas o varios principios que debemos de atender en estos cambios, ¿no? El autor, digo, para no leer esto, digo, leer literalmente, la idea principal que está en esta lámina es que debe de haber un compromiso de los diferentes actores de una sociedad, pues para lograr un mejor aprovechamiento de estas posibilidades. Entonces, creo que debe de haber un nuevo replanteamiento de la función, los roles de estas tres dimensiones de una sociedad, bueno, la sociedad civil, del gobierno y del sector privado. Ahora, a mí no me gusta mucho el término debe, ¿no? Pero también aquí el autor lo señala, ven el penúltimo renglón, dicen tienen. O sea, el tienen es un deber ser, ¿no? Entonces, pues digamos que estamos, o estoy en este momento superando esa aversión a los juicios que prescriben, ¿no? Los juicios prescriptivos. Pero bueno, es lo mejor que tenemos hasta ahora, ¿no? Que ¿cómo podemos enfrentar estos cambios? Pues con un mejor acuerdo consensado entre los diferentes actores que componen una sociedad. Bueno, ¿y por qué? Pues porque hay factores que pueden limitar el potencial de esta cuarta revolución, ¿no? Uno de ellos es de que no existe la suficiente comprensión ni liderazgo, ¿no? Con respecto a los retos y necesidades que se tienen, ¿no? Bueno, en China, pues ellos sí están trabajando en trenes de alta velocidad, sus inversiones en computación cuántica son impresionantes. En Estados Unidos, pues no se diga, Alemania ya les había comentado, etcétera. Pero fuera de unos cuantos países de los cuales me sobran los dedos para contarlos, no hay mucho. Y México, bueno, se le ha criticado mucho a la actual administración en ese sentido, pero a decir verdad, no porque bueno, es como un conector de ideas, no quiere decir que yo tenga la verdad, pero lo que se tiene en el pasado tampoco era mucho, ¿eh? Creo que debe de haber un repensar, una reflexión de cuál es el papel del Estado de México, bueno, el Estado en México, del gobierno, en las universidades, con respecto a las potencialidades de la cuarta revolución industrial. Y de nosotros, ¿eh? O sea, ¿cuál va a ser el papel de los economistas ante esta revolución industrial? No es poca cosa. Ya les he comentado a ustedes que los diferentes paradigmas de las ciencias económicas se han creado bajo un determinado modelo productivo, bajo un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, pues en cierta medida eran más o menos válidos para esos tiempos, ¿no? Pero, bueno, incluso podríamos decir más, si de por sí eran criticados bajo las condiciones en las que fueron creadas, pues en la actualidad creo que debiéramos, pues,
ser un poco modestos y repensar la validez de lo que nosotros denominamos leyes, ¿no? Leyes de la economía, tanto las que emanan del discurso marxista de la izquierda, las leyes, como las que tenemos como válidas en el discurso del discurso teórico neoclásico. Mucho debemos reflexionar. Creo que ustedes, bueno, yo, pero tenemos el deber de repensar la economía en estas nuevas circunstancias. Y bueno, antes de eso, otras cosas más básicas o elementales, creo que les he comentado, no, si no lo hago en este momento, creo que así como el petróleo en su momento, y lo sigue siendo, pero en su momento fue expropiado por interés de causa pública, ahora también el Estado debe de impulsar la creación de centros de almacenamiento de datos. O sea, no es posible que sigamos dependiendo de los servidores de Google, ¿no? Y de, bueno, Unix y los que ustedes quieran. O sea, creo que la nube debe de ser propiedad de México. En fin. Y bueno, por supuesto también al hablar de una narrativa consistente se refiere a un discurso, ¿no? En realidad, pues, aunque sí pueden encontrar ustedes en YouTube muchos videos del tema, no tenemos un discurso claro, ¿no? De qué es lo que se puede esperar, que podemos aprender y cuáles son los retos que tienen estos cambios tecnológicos. Y en ese sentido también debemos empoderar a las personas, ¿no? Y a los sujetos sociales, ¿no? Sí, pues sí podemos, nosotros podemos, como grupo académico, podemos decir a la facultad que establezca el repositorio digital de documentos, de libros de economía. Y yo lo he comentado en los espacios académicos en los que he participado, que, por ejemplo, la figura del bibliotecario, ¿no? El trabajador o la trabajadora bibliotecaria, digo, pues ya está como en extinción, o no quiere decir que se despida a estas personas, quiero decir que debe de haber un replanteamiento de su función, de sus obligaciones, de sus quehaceres y de lo que nosotros debemos procurar para el estudio de la economía. ¿Logré transmitir este punto? Bueno, con un ejemplo, pero sí logro transmitirlo. ¿De qué se trata? ¿Alguna opinión? Bueno, ¿quiénes son los disruptores? Bueno, primero que quiero definir, ¿qué es disrupción? Alguien que me diga una definición de disrupción. Pues que es como sumamente innovador, así como algo no antes visto. Pudiera ser. El término, y tal vez había que comentar que como todo esto es nuevo, pues tal vez incluso el autor, digamos, no encontró la palabra más adecuada y el día de mañana encontramos entre todos una palabra, un término, un vocablo mejor. Disrupción no es revolución. Por favor, Rodrigo. Es como interrumpir la interrupción de algo. Sí, pero ¿qué sería ese algo? Como, Adelante. digamos, pues son las maneras en cómo se hacen las cosas, lo que decíamos que era como un paradigma. Yo creo que sí. Pero fíjate, ahorita, bueno, y Aldo también. Vamos a suponer que nosotros estamos jugando fútbol, cascarita de fútbol. Y el equipo, bueno, el equipo A le va ganando al equipo B 5-0. ¿En qué momento está la disrupción? Aldo, por favor. No alcanzo a escuchar la pregunta, disculpe. No, pero bueno, levantaste la mano, ¿no? Digo, Sí, no, era sobre lo de disruptor que... Adelante, por favor. Que creo que se refiere como a un romper algo, como algo que genera un cambio. Sí, pero Una ¿qué ruptura. rompemos? La tendencia. ¿Qué cambiamos? La tendencia. Si yo decía que vamos perdiendo 5-0, la disrupción ocurre cuando el equipo contrario empieza a meter goles, digamos 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, y de pronto ya empieza a ganar.
¿Qué estoy diciendo? No hay un cambio revolucionario. Es decir, son las mismas reglas del juego. Es el mismo juego, es el mismo árbitro, son los mismos jugadores, etcétera. Pero hay un cambio. Entonces, estos disruptores no están haciendo, hasta ahorita creo yo, y había que checarlo, tampoco lo tomen como dogma, pero no hay una revolución en la sociedad. O sea, no se está estableciendo el socialismo o un metacapitalismo, nada de eso, sino hay un cambio muy radical en el mismo juego del capitalismo. Y bueno, pues son estos, ¿no? Son estos los grandes disruptores. Y déjenme, esta gráfica, si tuvieran la oportunidad de ver el libro, espero que lo hayan leído el texto, es fascinante, pero esta gráfica es muy, muy ilustrativo de qué es lo que pasa. Los datos son del autor, pero debo modestamente decir que la hechura es de su servidor. Y son las tres más grandes empresas en dos momentos del capitalismo, ¿no? Las unas, acá abajo dice, de Detroit, que ustedes saben es una de las ciudades industriales por excelencia en Estados Unidos, en 1990, y la otra es Silicon Valley en 2014, bueno, que ustedes saben es la cuna de muchos de estos disruptores que acabamos de comentar, ¿no? Entonces ahí comparan a las tres más grandes empresas, ¿no? En esos dos, bueno, las comparamos. Entonces vean en términos, ay, se me fue. En términos de ingresos, este eje del triángulo a la derecha, en miles de millones de dólares, ambas tres grandes empresas prácticamente tienen los mismos ingresos. O sea, 250 miles de millones de dólares, las tres empresas. Pero fíjense cuánto trabajo demandan. Mientras en Detroit, para obtener estos 250 miles de millones de dólares, empleaban a 1.200.000 trabajadores. Las tres grandes empresas de Silicon Valley apenas necesitaban 137,000. O sea, casi la décima parte. Con la décima parte de trabajadores obtenían casi la misma cantidad de ingresos. Y su capitalización, pues ni se diga, porque mientras la capitalización de las grandes empresas de Detroit alcanzaba 36,000 millones de dólares en 1990, en Silicon Valley, eso es 36 por 10, 360, como 30 veces más grande el valor de mercado. ¿Qué es la capitalización de mercado? Alguien que nos diga. Para no estar suponiendo que lo sabemos. Pues es como el tamaño que tiene la empresa, ¿no? Bueno, Pero así es ¿medido como en más o qué? menos. ¿Medido en trabajadores? No. No. ¿Medido en qué? Pero vamos a suponer que tú quieres hacer una empresa. ¿De qué les gustaría hacer una fábrica? Una empresa. Es algo sencillo. Sillas, ¿no? Sillas. Para hacer sillas necesitas 1,000,000 de pesos. El caso es que tú vendes acciones, ¿no? Vendes acciones de 1,000 pesos, o sea, una acción, su costo, su precio nominal de 1,000 pesos, entonces vendes 1,000 acciones, ¿no? Entonces hay 1,000,000 de pesos de acciones, ¿no? Esa es la capitalización de mercado. ¿Cuánto vale la empresa de acuerdo a la cantidad de acciones multiplicada por su valor de mercado? Resulta que tus sillas tienen un gran éxito, son sumamente novedosas, etcétera, y tienes unos pedidos impresionantes, ¿no? De todas partes del mundo, que ni te das abasto, estás trabajando al 120% y estás ahí. Entonces las personas dicen, bueno, esta empresa es muy buena, entonces yo quiero comprarle sus acciones porque me va a dar muy buenas utilidades. Entonces ya no, las acciones, alguien dice, bueno, yo compro las acciones, te pago ya no 1,000 pesos por acción, te pago 1,100 pesos. Ok, las vendo a 1,100 pesos, obtengo una ganancia, ¿no? Ah, pero ya no voy a, alguien, un tercero dice, no, pues yo pago 1,400, etcétera, y yo pago 2,000 pesos, o sea, se duplica el valor de la acción. O sea, el capital físico para hacer la fábrica es de 1,000,000 de pesos, ahí está, es el terreno, es el taller, las máquinas, etcétera, y son los mismos trabajadores. Lo que cambió fue la capitalización. Es decir, si nosotros, o visto de otra manera, si nosotros quisiéramos comprar a esas tres empresas o sea, comprar todas las acciones, eso nos costaría
1,090 miles de millones de dólares en 2014. Entonces, se demanda muchísimo, hay una fuerte demanda sobre este tipo, las acciones sobre este tipo de empresas. Pero además, o sea, vean, os digo, el eje que está, digamos, la punta hacia arriba del triángulo, pues habla de capitalización de mercado, que es un fenómeno financiero que ocurre en la bolsa de valores. Pero lo que no está en la bolsa de valores, sino en el proceso productivo es esto, que con la 10ª parte de trabajadores producen prácticamente la misma cantidad de ingresos. Eso es una disrupción. Es un cambio notable en la forma en cómo se venían haciendo las cosas. Y bueno, este dato es más reciente, es el valor capital bursátil, o sea, ya les expliqué el concepto. Miles de millones de dólares de las más grandes empresas en el mundo. Bueno, aquí le puse no solamente de qué país son, bueno, su nombre, sino también a qué se dedica, ¿no? Apple, bueno, tecnología, sí, produce celulares, bueno, sí, pero también software, ¿no? Aramco es la única petrolera árabe, petrolera estatal árabe. Microsoft, pues sabemos más que se dedica a cuestiones de software. Amazon es el gran vendedor por internet. Alphabet, ¿alguien sabe qué es Alphabet o qué hace Alphabet? Google, ¿no? Es Google, muy bien. Google. Tencent, bueno, es la versión china. Facebook, bueno, lo sabemos. Tesla es el único, bueno, aquí está petróleo, de Aramco, y Apple, que bueno, sí fabrica, no directamente, pero los aparatos de la manzanita, o sea, sí tiene influencia no es exclusivamente del sector servicios, sino también es industrial, pero el siguiente es Tesla. Tesla, observen, o sea, hace tiempo, bueno, no hace tiempo, algunas sesiones atrás hablábamos de los modelos productivos. Fordismo, ¿no? Toyota, toyotismo, ¿no? Pero ninguno de esos está aquí. Y no está aquí no porque no lo haya incluido, sino porque estarían mucho más a la derecha. Y Tesla, o sea, Tesla, con una empresa que no tiene más de 10, 12 años, que sé, ya superó el valor capitalizable de estas grandes, las grandes empresas automotrices, ¿no? General Motors, Toyota, Ford, ya los dejó muy atrás. Bueno, y los otros, bueno, también son de servicios. Me paso a la siguiente lámina que está como bonita. Vean esto. Estos datos son reales, ¿eh? O sea, son las mismas, acá abajo están algunas de las más grandes empresas. Bueno, el conjunto de las empresas de estas anteriores, ¿cuántas son? 3, 6, de las 10 grandes, se me pasó. De las 10 grandes, o sea, si fuera una economía, superan a toda América Latina y al Caribe. Y estarían, pues, digo, de 11,962 a 14,700, o sea, bueno, muy cerca ya de China, ¿no? Pero sí queda claro que, por ejemplo, Apple es un poco más grande que Italia. O sea, el valor capitalizable de Apple es más grande que el Producto Interno Bruto de Italia. Y bueno, ya ni digamos de México, ¿no? Que lo puse por referencia, ¿no? Pero vean el enorme cantidad o peso que tienen estas empresas. Ahora bien, debo de manifestar que esto no, había que tener mucho cuidado porque hay varios economistas que señalan que esto está demasiado inflado. Acuérdense nuestro caso de nuestra empresa fábrica de sillas. Nosotros compramos las herramientas, compramos, no sé, sierras, etcétera. Contratamos a 5 o 6 carpinteros, lo que sea, un diseñador, etcétera. Y ahí está. Pusimos nuestra fábrica con $1,000,000 de pesos, ¿sale? Lo que ocurre con las acciones de que se empezaron a valorar no a $1,000, sino a 2,000, a 3,000, o 4,000, o 5,000, o 10,000, o 80 veces más de lo que inicialmente salió, que por eso, o sea, por eso tenemos este valor capitalizable de estas empresas que se elevó muchísimo. ¿Qué va a pasar si esa fábrica de sillas no cumple con las expectativas? Bueno, pues que los tenedores de acciones van a empezar a venderlas. Y las empiezan a vender y pues
va a haber una desesperación porque las van a querer vender a un precio más bajo, hasta que lleguemos a una gran cantidad de quiebras y bueno, problema ahí económico mayúsculo, ¿no? Que son los cracks financieros. No me voy a meter en este punto porque es tema del INAE del tercer semestre. Espero que lo vean ahí. Pero sí parece que está muy, muy inflado la economía financiera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Profesor, Por favor. ¿usted da INAE 3? En este semestre, ahora mismo estoy dando INAE 3, pero el próximo semestre voy a estar en INAE 1 e INAE 5. Ah, ok. Pero, bueno, ahorita platico, pero adelante, cuando ustedes gusten alguna asesoría, algún comentario, etcétera, bueno, de hecho estoy pensando también hacer como una especie de seminario ya permanente para estarnos actualizando entre todos, ¿no? O sea, también es que, nuevamente, no podemos seguir trabajando o aprendiendo de la misma manera. Primero, porque están en la universidad, y segundo, porque esta nueva realidad que nos imponen estos cambios nos obligan también a no seguir haciendo las cosas de la misma forma. O sea, no, ahorita lo que ha cambiado es solamente a la distancia. O sea, pero a lo mejor sus papás o hasta sus abuelitos, comillas, aprendieron de la misma manera que ahorita. O sea, el maestro da ahí la clase y ustedes toman nota o a ver qué se les queda. Eso debemos de superar. Tiene que haber un cambio. No sé cómo, pero por lo menos yo ofrezco el apoyo para seguir continuando en esto. Y bueno, digamos, en la experiencia que tuve en este semestre, que no es el momento de platicarla, me pareció muy agradable, porque incluso ustedes son testigos de que trajimos a invitadas, a invitados que nos nutren en diferentes temas. Pero ese es otro tema, valga la expresión, la redundancia. Este tema, bueno, esta lámina la puse porque muestra pues la evolución de estas, bueno, de las bolsas del mundo, de las bolsas, de las 500 más grandes, pero bueno, y es la evolución del año pasado, que ustedes saben, aquí en marzo cayó muchísimo su valor capitalizable de estas empresas, pues por efecto de la pandemia, pero después se ha ido recuperando, ¿no? Si tomamos a diciembre como del 19 como 100 un índice, ya para junio, bueno, y este es del 20, del año 20, tampoco no lo tengo tan actual, debo reconocerlo, prácticamente habían ya recuperado su nivel, ¿no? Pero, o sea, estas son las 500, pero en realidad las más grandes no necesitaron más que unos pocos días para tener el mismo nivel que tenían, o sea, antes de la crisis, y, o sea, 3 o 4 meses habían crecido hasta el 35%, la tercera parte. ¿Por qué traigo esto, esta situación? Bueno, entre otras cosas, porque, a ver, hace un momento digo, no es el tema, y hablábamos del movimiento de las bolsas de valores, pero aunque digo, nos falta a todas y todos mucho de historia de la economía, pero seguramente todas y todos estamos conscientes de que en 1929 la crisis, la Gran Depresión de los 30, inició con el crack del 29, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y hasta bueno, en la historia de la economía se habla del martes negro, del viernes negro, etcétera, ¿no? Y después en México, la crisis del 94, también hay una caída de la bolsa. En 2007, 2008 también hay caídas de la bolsa. ¿Y por qué en 2020, si sabemos que hay crisis económica en el mundo, por qué la crisis en la bolsa de Nueva York duró apenas unas cuantas semanas y no tuvo los efectos dramáticos como sí tuvo en los otros eventos de crisis económica que les he comentado? ¿Qué está pasando? Pues yo creo que efectivamente hay eso, una disrupción.
No quiero decir que la bolsa de valores ya no exprese los movimientos de la economía real, ni mucho menos. Estoy diciendo que justamente la economía real es un sistema más complejo que ya no atiende solamente a cuestiones estrictamente bursátiles. Pero bueno, digo, también me faltan, digamos, no existe una teoría que dé cuenta de esto. O sea, todas las teorías económicas de cualquier signo señalan eso. Las crisis económicas vienen acompañadas por crisis en las bolsas de valores. ¿Y cómo es posible que tengamos crisis económica en el 2020 y la crisis en la bolsa de valores? En México creo que ni siquiera se cayó, o muy poquito. Digo, había que checar. Pero no hay esas crisis que sí veíamos en el pasado. Entonces, hay algo que es diferente. Por eso se las traigo. Bueno, ¿cuáles son los principales actores en la cuarta revolución industrial? Pues se demanda menos trabajo no intelectual, o sea, el trabajo físico es un actor secundario, y por lo contrario, el trabajo intelectual es el actor, o sea, el protagonista de esta nueva película y el consumo. También los consumidores a través de sus preferencias, pues marcan mucho esto. Y bueno, ¿y qué más claro? Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes lo saben, ¿no? En su celular, en su computadora, escriban Puerto Vallarta y después cierran esa página, etcétera, y seguramente cuando vuelvan a abrir, van a encontrar anuncios de Facebook, bueno, en Facebook, etcétera, anuncios de paquetes a Puerto Vallarta, etcétera, 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 ¿no? O sea que el algoritmo de estas redes sociales, pues está leyendo nuestras preferencias y nos da lo que queremos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quisieran ahí señalar? ¿Cuáles son las megatendencias? Bueno, pues ya las hemos señalado también, pero digamos hay una jerarquía de ellas, no jerarquía porque la jerarquía es de más menos, sino más bien tipologías que son físicas, digitales y biológicas, ¿no? Y cada uno de ellas tiene pues en qué áreas está, ¿no? Las físicas en robótica, nuevos materiales, etcétera. Las digitales en Internet de las cosas. El blockchain, ¿no? Que ya se ha comentado aquí por alguien que es más especialista, ¿no? Y bueno, las biológicas, que bueno, a mí me causa mucho pavor, ¿no? Porque probablemente el día de mañana ustedes sí ya tengan, no sé si la oportunidad, ventaja o desventaja, yo no lo sé, pero de que cuando vayan a tener una hija o hijo puedan decir eso, quiero tener una hija, ¿no? Y, y tranquilamente en el servicio médico, etcétera, van a hacer que tengan una hija. Aldo Jubera. Sí, profesor, nada más como para aportar, me parece que en la lectura, me pareció interesante que en la lectura decía que para 2025, al menos un país recaudaría sus impuestos utilizando el blockchain, ¿no? Interesante. Pues ahí va, es lo que sigue, ¿no? Los copié, no me avergüenza. Son sus predicciones antes ya en 4 años, o 4 años y medio, ¿no? Con ropa conectada a internet. Pues no lo creo, tal vez no porque no sea posible, sino pues porque es como irrelevante, ¿no? Pero bueno, pudiera darse el caso, ¿no? 1 billón de sensores conectados a internet, bueno, pues pueden ser de múltiples tipos, ¿no? Luego pensar en los automóviles ahora tienen una cantidad impresionante de sensores, ¿no? Así que te miden si las llantas están bajas, una cantidad impresionante, ¿no? Los lentes conectados a internet, pues eso sí suena como también ficticio. No me parece que sea difícil, pero como que tampoco veo que la gente lo demande mucho, ¿no? Así como que le pucho aquí y entonces ya me va a poner el periódico enfrente de mis lentes. No lo sé. Por ejemplo, tampoco esto de la impresión del primer automóvil impreso con estas tecnologías de impresión 3D, no creo, ¿eh? Pero sí es más posible, es más, ni siquiera hacer, o sea, esto de un censo utilizando Big Data, tal vez hasta sea, si no irrelevante, pero ya se puede hacer, ¿eh? A mí me parece que con la fotografía satelital, etcétera, etcétera, con los mismos usos de dispositivos de comunicación como bueno, los celulares, etcétera, yo creo que es posible
identificar con un gran nivel de aceptación o muy bajo nivel de error cuántas personas viven en cuál lugar y qué edad tienen, a qué se dedican, qué comen, etcétera, etcétera. O sea, hasta eso el censo tendría que cambiar, ¿no? O sea, el censo ya no va a ser solamente número de personas que viven en tu hogar, etcétera, sino puede incluir cantidad impresionante de cosas, ¿no? Alguna vez en una conferencia y bueno, un diplomado que tomé, se nos decía que cuántas dimensiones de una persona se pueden identificar en Facebook. Piensen, o sea, dimensiones, una es sexo, ¿no? Otra, pues, edad, ¿no? Otra, tu peso, ¿no? ¿Cuántas dimensiones creen ustedes? Bueno, decían que en Facebook se podrían, bueno, había trabajos, investigaciones que identificaban hasta 500 dimensiones de una persona. O sea, a mí hasta o sea, ¿cómo? O sea, después del nombre, o sea, ¿cuántas puede ser? O sea, de pronto ya, tal vez hasta la calificación del primer trimestre en el kinder, o sea, realmente es increíble lo que se puede identificar con los datos que nosotros mismos vamos alimentando. Bien, lo de la impresión de bienes, pues sí es más posible. Les digo que el día de mañana muy probablemente existan las fábricas flexibles, ¿no? que produzcan no una cosa, sino un conjunto de muchas otras cosas, ¿no? Farmacéuticos robóticos, etcétera. No los voy a leer, pues también para no abrumar. Ahí está, ¿no? Por favor, Pedro. Sí, bueno, pues de hecho ya existe una empresa que imprime cohetes espaciales reutilizables. Se llama Relativity Space. Entonces, o sea, y si son unas impresoras enormes, pues tienen que imprimir piezas verdaderamente grandes y luego las ensamblan, pero pues sí, ya se van cada vez imprimiendo cosas más como industriales, ¿no? O más grandes, de mayor volumen. Pues sí. Ahora, también la cuestión esta es que así como tenemos la idea justamente de la robotización, como el amiguito aquí que tengo presente, así que los robots van a ser así, humanoides, también pensamos que la impresión va a ser, o sea, como nuestra impresora grandota. No necesariamente, o sea, tal vez técnicamente la fabricación de chips sea una impresión. Nada más, o sea, digamos, técnicamente. Entonces, en ese sentido, las posibilidades de la impresión son muchísimas. Hay otro tema aquí, por ejemplo, de que habrá más viajes en vehículos compartidos que propios. No lo sé de cierto. Tampoco, no lo creo, porque eso más bien parece una utopía justamente casi socialista, ¿no? Donde compartamos los bienes. Pero en esta sociedad capitalista, donde digo, se disrumpe, no se hace revolución. Creo que va a haber, bueno, sigue existiendo la urgencia o la necesidad del acicate de la ganancia, y por supuesto que tener un vehículo compartido no disminuye la ganancia. Pero bueno, esta parte de que habrá una computadora inteligente en una junta directiva, pues también, si pensamos que va a estar este robot sentado en la junta de administración de una empresa, pues tampoco va a ser así. Pero puede ser, sí, justamente una computadora la que ya establezca en más de un sentido las directrices de una o de varias empresas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? De hecho, antes de pasar a las siguientes láminas, más parece ser que, bueno, el cambio es un hecho. El cambio es un hecho. ¿Hacia dónde va? ¿En qué direcciones? Pues aquí el autor propone unas, ¿no? Yo creo que puede haber muchas más, y algunas de las que están aquí, como lo he señalado, tal vez nunca se lleven a cabo. Pero de que el cambio es un hecho. Ahora, ¿cuándo se va a dar esto? Bueno, pues eso depende también de cómo nos adaptemos a ello. Cómo los primeros que lleguen a adquirir estas tecnologías, estas formas de ver ya la economía y a la sociedad, pues van a tener la ventaja. Nosotros solamente vamos a quedarnos nuevamente, como lo planteaba Carlota Pérez, pues atrapando, ¿no? Atrapando los restos o la resaca, ¿no? Del desarrollo. Bueno,
lo dejo ahí. Entonces, el cambio es un hecho, el cuándo está en veremos y el cómo también está en veremos, pero también depende de la presión, de la actuación de los sujetos sociales, ¿no? De la academia, de nosotros. Porque de lo contrario, pues todos los grandes inventos, la primera revolución industrial, o lo comentábamos también con la máquina, pues la máquina es la creación humana por excelencia para reducir el trabajo humano, empleada bajo las formas del capitalismo de ese entonces, bueno, y actual también, se convierte en lo contrario, esclaviza al trabajador, somete al trabajador a su ritmo. Entonces también estas tecnologías que pueden, de estas que estamos hablando en este momento, que pueden liberar al trabajo, compartir vehículos, ¿no? O sea, podemos lograr esas utopías, pues se pueden convertir en manos del capitalismo recargado, del capitalismo 4.0, más que industria 4.0, capitalismo 4.0, instrumentos de dominación y de enajenación a escalas nunca antes vistas ni sospechadas. Puse este meme. Lo voy a leer. Wikipedia, yo lo sé todo. Google, yo lo tengo todo. Facebook, yo los conozco a todos. Internet, sin mí no sería nada. Y la electricidad, ja, 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 ja. No me hagan reír, por favor. ¿Por qué lo traigo a cuenta, el meme? Estamos en sector primario, bueno, y no hay dos, sector primario y sector secundario. En el sector primario, no lo dije yo, lo dijo Hugo Pipotone, y lo comprobamos aquí, todos, todas y todos, que la evidencia empírica contemporánea, lo más actual, demuestra que ninguna economía de las que han logrado sobresalir lo ha hecho sin que tenga también un desarrollo, un crecimiento fuerte de su sector productor de alimentos. ¿De acuerdo? Sí, sí lo recuerdo. Pues de la misma manera, todos estos servicios disruptores, o sea, no son nada si no existe esa base, esa infraestructura que se llama energía. Entonces, no es posible tampoco esta cuarta, quinta o las que quieran revoluciones industriales, bueno, la cuarta de la que estamos hablando, sin un sustrato, sin una base de infraestructura que está en el sector secundario. ¿Sale? O sea, el meme queda como anillo al dedo. Y bueno, en ese sentido traigo también esta gráfica. Sí, es lo más actual, no dice meses, pero por el tamaño de la escala de los años, se observa que está como a marzo de 2021. Ustedes se darán cuenta del rojo, que es el West Texas Intermediate, ¿no? El petróleo de referencia de Estados Unidos, que cayó a niveles muy por debajo de cero, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es una mercancía que se vende en precios negativos. Eso es inverosímil, o sea, es decir, te pago para que te lleves mi mercancía. Eso ocurrió y también con la mezcla mexicana, ¿no? Que está en negro, la mezcla mexicana. Se los comento, también tiene que ver con el sector industrial, ¿no? ¿Cuántos tipos de petróleo hay en México básicos? ¿Alguien lo Hay sabe? uno que se llama Maya, El creo. Maya Ajá. y otro Olmeca. ¿De qué se diferencian? ¿Qué tienen de diferente? No sé si es la cantidad de azufre, tal vez. Así es. El petróleo mexicano tiene un alto grado de azufre. Entonces, es pesado, es muy, muy grueso, ¿no? Entonces, para refinarlo, a ver, por favor, Ricardo, tal vez nos ilustres de mejor manera. No, yo quería hacer una pregunta. No Adelante. quería responder. Mi pregunta es si realmente se vendía a precios negativos. Sí. O sea, si realmente se les pagó. O Sí. cómo. Sí, ocurre eso. Lo que pasa es que, en Estados Unidos, o sea, haz de cuenta que tú estás produciendo petróleo. O sea, tú tienes un pozo petrolero. Sí. Pero tú, o sea, y además ocurre mucho en Estados Unidos, por cierto, ¿no? Porque hay petroleros que no son muy grandes, hay incluso que llaman granjas, ¿no? O sea, son como medianitos o pequeños, ¿no? Tienen un pozo petrolero, pero tienen un tanque de almacenamiento, pues también de dimensiones pequeñas. Entonces, se te llena el tanque.
O bueno, nunca lo dejas llenar, ¿no? Siempre lo estás vendiendo. Pero nadie te compra, nadie te compra. Entonces, te sale más barato pagar para que se lleven tu petróleo, para pagar para que se lleven, que dejar de extraer. O sea, parar la extracción de petróleo es más costosa. Entonces, pues mejor ya no lo regalas, sino, ya, llévenselo. Entonces, sí se dio eso. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, eso al principio de la pandemia estábamos como muy... Y bueno, también el petróleo mexicano llegó a cero, ¿no? Eso, como una aberración económica, pero pues así se dieron las cosas. Pero, digo, cambiando o regresando. Pedro, por favor, tu comentario, tu pregunta. Ah, sí, profe, que los tipos de petróleo son Olmeca, Istmo y Maya, ¿no? Ujú. Muy bien, y dependen de su grado de pureza. Entonces, refinarlos cuando son más pesados cuesta más trabajo, más dinero. Entonces, por eso la mezcla mexicana prácticamente está casi siempre $10 del Brent, ¿no? El petróleo Brent es el petróleo de referencia del Mar del Norte. Mar del Norte, entre Inglaterra, Noruega, ¿no? Bueno, Mar del Norte. Entonces, porque cuesta más trabajo refinarlo. Pero bueno, no vendemos de esa manera, ¿no? Ni el Maya, ni el Istmo, sino vendemos una mezcla que se llama mezcla mexicana, que integra estos petróleos, ¿no? Estos tipos de petróleo. Pero bueno, el punto no es, bueno, sí era eso un poco, que bueno, porque también nos toca a nosotros, pero veamos cómo después de estos eventos de marzo, abril de 2020, donde se vieron estas cosas como aberrantes para la economía, pues hay una recuperación del petróleo muy notable, que ya alcanza los niveles otra vez de 2018. Digo, no está tan actual como al día de hoy, ¿no? Pero ya estamos a casi hoy, por ejemplo, a $80 prácticamente el precio del barril del petróleo de la mezcla mexicana. Déjenme les cuento, su servidor, que bueno, que cuando éramos jóvenes, jóvenes y estudiábamos la economía, el barril del petróleo estaba alrededor de $15, ¿no? Y se mantenía más o menos estable, $15 el barril. Y nosotros decíamos que si llegaba el barril de petróleo a $30, iba a ser el desastre, el caos para la economía. Y no llegó a 30, llegó a $100 en la época de Fox. O sea, con Fox tuvimos unos ingresos petroleros impresionantes y todo se dilapidó. Pero eso, bueno, la economía es política, pero bueno, cambiando de tema, todo se dilapidó. El punto es de que llegó a $100. Y en la actualidad, pues parece ser que nuevamente con digamos, la recuperación económica, un poco de este desastre del 2020, los precios ya están otra vez a $80 el barril de petróleo. Es decir, vean, aquí está como por acá, ¿no? O sea, aquí. Bueno, no sé si buenas o malas noticias para México. Son malas en términos de que la gasolina que tenemos que importar se ha vuelto muy cara, ¿no? Un tanquecito de 50 litros de un automóvil que seguramente ustedes tienen, sus familiares, ya nos cuesta más de $1,000, ¿no? De la gasolina, la magna, ¿no? La sencilla. La otra es más cara. Entonces, nuestra dependencia de la gasolina hace que se encarezca porque la importamos, pero bueno, tenemos fuertes ingresos por venta del petróleo crudo. Pero bueno, eso independientemente de lo que ocurra con nuestro país, muestra que al haber un incremento de la actividad económica, hay una mayor demanda de petróleo. O sea, que este amiguito que dice, no me hagan reír, por favor, que es la electricidad, ¿de qué se alimenta? Pues de petróleo. O sea que, digo, no es está muy bonito toda la cuarta revolución industrial, etcétera, pero todavía tenemos una fuerte, para bien o para mal, dependencia de la energía, bueno, por supuesto, de la energía eléctrica, pero de los combustibles fósiles. Bueno, esta es también la gráfica de los mercados de capital, bueno,
bursátiles en el mundo, el total, el mundo de América, el EMEA es Europa, Medio Oriente, ya ves que dice Middle East, ¿no? Y África, ¿no? APAC es China, ¿no? Las Américas es Estados Unidos y Canadá. Y como se darán cuenta, les comentaba que todas las crisis económicas, las anteriores, en la historia de la economía, se consideraba que, bueno, no se considera, se observa que junto a las crisis económicas también hay una caída bursátil muy impresionante. Pero aquí lo que vemos es que, salvo, vean, unos pocos meses, ¿no? De enero, marzo, mayo, pero ya para septiembre ya los mercados de valores ya habían alcanzado el mismo nivel anterior y se recuperan, con muchísimo vigor los mercados bursátiles en el mundo. Entonces, esto nos da, sería, no pretexto, sino sería más que un motivo para pensar que hay algo que es diferente ya en la economía, producto derivado o acompañando a esta cuarta revolución industrial. Muy bien, y termino, bueno, la lámina que siempre pongo de bibliografía, donde tomamos los datos, con esta imagen a su derecha abajo, una imagen de una ciudad, pues ni siquiera perdida, sino de las que tenemos, quizás algunas y algunos vivamos ahí, no es vergonzosa, ni mucho menos, pero tenemos estos grandes cambios en la industria, con las comunicaciones, en las tecnologías, pero están al lado bueno, no basadas, sino en medio de una gran pobreza en el mundo. Al principio del semestre leímos algunas lecturas relacionadas con la pandemia y entre otras, ¿se acuerdan? Observábamos que todos los estudios hablaban que se iba a incrementar el número de pobres, de entre 120 a 150 millones de nuevos pobres. O sea, no los pobres que ya había, sino nuevos pobres en el mundo. Entonces, bueno, nuevos pobres con una bolsa o bolsas de valores en auge, con precios de petróleo al alza y con alta tecnología. Eso es el panorama julio 2021. Pobres, muchos pobres, bolsas de valores en auge, alta tecnología. Cierro, dejo de compartir mi pantalla. ¿Algún comentario, alguna opinión que quisieran hacer? Muy bien, bueno, voy a dejar de grabar.